Esta semana en The Thinking Muslim, tenemos una entrevista fascinante con Mohamed Al-Mukhtar Al-Shinkiti, profesor de Asuntos Internacionales en la Universidad de Qatar. Él sostiene que, mientras Occidente declina, Oriente está en ascenso y el mundo musulmán, a pesar de todos sus desafíos, puede situarse en el centro de los acontecimientos. Sé que esto es lo que desea China, esto es lo que desea Putin. Hemos llegado a un punto en la historia mundial donde no hay vuelta atrás. Rusia es como un huracán y China es como una advertencia global. Al ver lo que Trump hace en Venezuela, la injerencia extranjera aún pesa. Deben aceptarlo, son cosa del pasado, son historia. Oriente sube y Occidente cae. ¿Crees que es por eso que Israel es tan importante para Estados Unidos? ¿Crees que, Trump ha renunciado a eso? Probablemente, Trump es. Mohamed Al-Shinkiti, salam y bienvenidos a Pensamiento Musulmán. Alaikum assalam baramatulla, gracias por invitarme. Jazakaya Kair. Estoy muy entusiasmado por la conversación de hoy porque es una conversación, una discusión que me resulta muy cercana, y de hecho también a muchos de mis espectadores sobre el pensamiento musulmán. Porque, por supuesto, a menudo cuando pensamos en el mundo, olvidamos el contexto en el que vivimos, y por eso trabajamos en nuestros propios compartimentos. Realizamos dagwa, estudiamos el Corán, hacemos negocios, realizamos comercio y transacciones. Pero como umma musulmana, a veces olvidamos la geopolítica que nos rodea. Y muchas veces, creo que nuestro trabajo no encaja dentro de un contexto más amplio, un contexto político más amplio. Y lo sé fuera de cámara. Hablamos sobre lo importante que es que los musulmanes, a medida que se educan en el Islam y sobre el mundo, realmente tengan un conocimiento profundo del mundo que nos rodea. Así que hoy, Inshallah Ta'ala, tenemos realmente a un experto, creo, en este tema de la geopolítica, para intentar darnos esos detalles que realmente necesitamos para sentirnos seguros sobre cómo debemos proceder, Inshallah Ta'ala, en las próximas décadas. Porque creo que es justo decir que las próximas décadas van a ser bastante tumultuosas, bastante catastróficas, en cierto modo. Hay muchas aguas turbulentas ahí fuera, así que ojalá nos ayudes a navegar por ellas. ¿Qué no? No catastróficas, posiblemente no. Bueno, empecemos en realidad con, un discurso fundamental que se dio hace casi, creo que estoy en lo cierto al decir, según los libros de historia, este discurso probablemente pasará a la historia como el momento en que gran parte de Occidente despertó ante lo que realmente está ocurriendo en el mundo. Y ese es el discurso de Mark Carney, que, a día de hoy, fue pronunciado la semana pasada en Davos. Y este es el Foro Económico Mundial, donde se reúnen los grandes y poderosos del mundo económico, así como del mundo político, para debatir. Y Mark Carney dio este discurso en el que declaró que no estamos simplemente atravesando una transición, sino que en realidad estamos viviendo una ruptura. ¿Es así como ves el mundo hoy en día? Bueno, eso es algo en lo que volveré a pensar. Creo que su discurso es un indicio de algún tipo de ruptura, al menos dentro del bloque atlántico. Así que, el bloque atlántico es un bloque muy importante dentro del mundo que conocíamos desde la Segunda Guerra Mundial. Fue una parte muy importante de esta ecuación. La ecuación global. El atlantismo o atlanticismo, como ideología y como unidad estratégica, parece estar presenciando ahora cierta ruptura. ¿Es eso un fenómeno temporal o algo más profundo? Todavía no lo sé. Sé que esto es lo que desea China, esto es lo que desea Putin, este tipo de división, las dos costas del Atlántico. Probablemente Trump les está dando lo que llevan mucho tiempo deseando. Pero ¿cuánto durará eso? ¿Y cuáles serán las implicaciones para él?
Creo que es demasiado pronto para... Decidlo. ¿Crees que Trump ha renunciado a ese orden posterior a la Segunda Guerra Mundial que establecieron los estadounidenses? ¿Se ha desvinculado completamente de ese orden? Creo que sí. Sí, creo que Trump está reviviendo, si se puede decir así, la doctrina Monroe de alguna manera. ¿Sabes? El presidente Monroe, el quinto presidente de Estados Unidos, cuando decidió expulsar a todas las potencias europeas del hemisferio occidental. Cuando veo lo que Trump está haciendo en Venezuela y conecta su retórica sobre Canadá, sobre Groenlandia, todo esto junto, y el America First, sientes como si la doctrina Monroe del siglo XIX estuviera regresando. Lo que significa que Estados Unidos se está retirando básicamente de la escena global, poco a poco. Quizá no lo digan explícitamente, pero creo que eso es lo que Trump está intentando hacer. Y creo que tiene una base social para ello. Dentro de la base social del Partido Republicano, de la derecha estadounidense, creo que hay mucha gente que quiere que Estados Unidos, simplemente para evitarse este dolor de cabeza, esto es una vieja doctrina dentro de la cultura política estadounidense. La gente que cree en esto, su visión se basa en que vivimos en un país bien protegido, entre dos océanos, al este y al oeste. Y tenemos estos vecinos agradables y débiles al sur y norte. ¿Por qué deberíamos preocuparnos por lo que ocurre en Europa, o en Oriente Medio, o en Asia, etc.? Creo que este tipo de discurso está ganando terreno en Estados Unidos hoy en día. Doctor Chunkett, ¿crees que la posguerra, el orden que se creó después de la Segunda Guerra Mundial fue, en realidad, un orden basado en una locura, basado en un error? Me viene a la mente la crítica de John Mearsheimer, el profesor Mearsheimer, que sostiene que realmente es imposible ser un hegemón global, y aún así Estados Unidos intentó ser ese hegemón global. En cierto sentido, esa extensión, ese sobreesfuerzo, es a lo que Estados Unidos está intentando hacer frente hoy en día. Quiero decir, ¿es algo con lo que estás de acuerdo? ¿Crees que fue un error intentar abarcar demasiado en cuanto a la medida en que podía ser todopoderoso en todos los continentes de la Tierra? Puede que tengas razón. Lo que el señor Sherman llamó el momento de la unipolaridad, creo que no es algo normal. Incluso en la fe islámica, creemos que Alá creó este universo en equilibrio. Y el equilibrio es importante en todo. Y no es normal que una sola potencia mundial lo domine todo. Si eso ocurre durante un periodo corto de tiempo, quizá 30 años, no pasa nada. Desde el final de la Unión Soviética hasta, digamos, la invasión de Irak. Pero esas no son las circunstancias normales. Y creo que simplemente las cosas están volviendo a la normalidad. La multipolaridad debería ser la situación normal. Y creo también que eso generará más paz. Cuanto más equilibrio tengamos, mejor. Porque ese momento de unipolaridad fue muy peligroso para el mundo. Y creo también que la gente en el mundo islámico pagó un precio muy alto en ese momento, ya fuera por la invasión de Irak o Afganistán, o por lo que está ocurriendo en Palestina y en muchos otros lugares. Vale, de acuerdo. ¿Qué pasó entonces con el momento de Francis Fukuyama? Cuando dijo, creo que en 1989, cuando cayó el muro de Berlín, él dijo: hemos llegado a un punto en la historia mundial del que no hay vuelta atrás. Ahora tenemos el fin de la historia. Y en el futuro, los debates entre países serán menores.
Porque todos han abrazado y abrazarán la democracia y el capitalismo de libre mercado. Ese mundo no parece ser el mundo en el que vivimos hoy, y desde luego no podemos ver ese mundo en los próximos 10 o 20 años. ¿Qué fue del sueño de Fukuyama? El sueño de Fukuyama no era consistente. Teniendo en cuenta que él reclamó una base, su sueño es sobre la filosofía de la historia de Hegel. Hegel, sí. Y no creo que tuviera razón sobre Hegel o no quería tenerla. Porque el propio Hegel creía que la vida se basa en el choque y que, en su terminología, los esclavos son los que mueven la historia, no los amos. Pero la historia, básicamente, es un conflicto entre esclavos y amos, o aquellos que son los que no tienen, si hablamos en otro idioma, creo que él era demasiado optimista. Y, ya sabes, en ese momento del final de la Unión Soviética, encuentras ese tipo de pensamiento. Parece simplemente un pensamiento ilusorio, no lo creo. Porque hay mucha gente que no está. Su sueño se basa en una especie de autosatisfacción en todas partes. Y, de hecho, la mayoría de los seres humanos no están satisfechos con su posición, la mayoría de las naciones no están satisfechas con su posición en el sistema mundial. Y creo que era simplemente un pensamiento ilusorio. Recientemente, conocí a un espectador que me dijo algo que me dejó paralizado. The Thinking Muslim no solo le informó, sino que cambió fundamentalmente la forma en que ve el mundo. Y no fue algo puntual. Un líder del convoy global Sumud explicó que uno de nuestros episodios le hizo pasar de ser un espectador pasivo a tomar acciones significativas. Un joven de Sudán compartió que aprendió inglés escuchando el programa y que ahora se siente inspirado para servir a la umma. Las madrasas habían integrado el podcast en su plan de estudios universitario. Desde el primer día, The Thinking Muslim nunca pretendió ser solo otro podcast más. Se construyó sobre una convicción sencilla, que nuestra umma merece medios de comunicación arraigados en la fe, la justicia y la seriedad intelectual. Medios que fortalezcan el imán mientras enfrentan el mundo con honestidad y valentía. Ahora estamos doblando nuestro contenido a varios idiomas. Hemos lanzado nuevas colaboraciones, incluyendo un programa con el imán Tom Fekini y un espacio dirigido a los jóvenes para la próxima generación. Y al llevar The Thinking Muslim de gira, he visto de primera mano el hambre que hay en nuestra umma por contenido con sustancia, profundidad y un liderazgo con principios. Lo que viene a continuación es aún más ambicioso. Un programa de historia contado con un significado relevante para hoy. Una serie sobre figuras transformadoras. Una sira política y contenido diseñado especialmente para niños. La visión por sí sola no es suficiente. Para construir estudios, formar presentadores y crear medios profesionales que puedan estar a la altura de los mejores. Necesitamos un apoyo constante de personas que crean que este trabajo importa. Únete a nosotros hoy. Hazte miembro en thinkingmuslim.com/membership y ayúdanos a construir lo que nuestra comunidad realmente merece. Donald Trump dijo algo muy profundo en uno de sus discursos, donde dijo: Eso no es tuyo. Eso no es normal. Dijo que permitimos que China se eleve. Le dimos a China acceso a la Organización Mundial del Comercio, así que tuvieron un trato preferencial con el resto del mundo. Le dimos a China. Queríamos que China se liberalizara económicamente. Y al liberalizarse económicamente, China se volvería como nosotros y aspiraría a ser como nosotros, pero viviría dentro de nuestra jerarquía global. ¿Estaba Donald Trump siendo realmente profundo ahí? Bueno, creo que lo que no mencionó es más importante, que es cuál fue la motivación cuando permitieron, por ejemplo, que China se uniera a estas instituciones. Sí,
porque creían que con la prosperidad económica, el sistema político chino no se sostendría, no se mantendría como está. Y China, en realidad, es realmente fenomenal. Quiero decir, cuando recuerdo incluso a Fukuyama en su gran libro sobre los fundamentos del pensamiento político. Algo así. Lo leí en la traducción árabe. Al final del libro, dijo, oh, con todos nuestros. A pesar del optimismo sobre la democracia, China sigue siendo un verdadero desafío. Porque es una dictadura política, pero es muy eficiente, muy exitosa. Económicamente, y nunca previmos algo así. Así te... Creo que sí, la motivación detrás de intentar incluir a China era influir en el sistema político chino, lo cual no ocurrió, y creo que los chinos son inteligentes. Superaron a los estadounidenses y a los occidentales en general. No solo esto, no solo la primera vez, sino que también cuando Kissinger y Nixon intentaron utilizar a China contra la Unión Soviética, creo que China se benefició de eso más que los propios estadounidenses. Sí. Y me interesa bastante el pensamiento estratégico chino. Y de hecho, ahora mismo estoy traduciendo el libro de Sun Tzu al árabe. Y escribí un artículo sobre él. Sí. Y siento que son muy profundos en su pensamiento estratégico. Y pueden crear espacios comunes con otros, pero siempre son capaces de superar a los demás, especialmente a los estadounidenses. Lo hicieron en los años 60 y lo están haciendo ahora. ¿De verdad? ¿Así que crees que China piensa estratégicamente de forma mucho más profunda y a largo plazo que los estadounidenses? Porque los americanos son los que se ven obstaculizados por su ciclo electoral, por el líder que eligen. Y algunos de sus líderes podrían ser bastante caricaturescos en sus personalidades y sus habilidades. ¿Tiene Donald Trump alguna estrategia hoy en día en materia geopolítica? ¿Eso es lo que eres. ¿Qué estás sugiriendo? Que el sistema chino es más profundo y tiene mayor profundidad. Creo que la sabiduría política china Es, más adentro, en realidad, en su pensamiento estratégico. Sí, e incluso uno de los teóricos estadounidenses habla de esto de una manera divertida. Él dijo, Rusia es como un huracán y China es como el calentamiento global. Sí, es lento. Sí. Rusia es violenta y superficial. Cualquier cosa que hagan los rusos no afecta ni afectará al sistema global. Los chinos trabajan en silencio. Lentamente, pero están cambiando todo el mundo. Por eso, dijo, Rusia es como un huracán, China es como el calentamiento global. Sí. Y creo que tiene razón. Los chinos son muy pacientes. No creo que haya ninguna otra nación que tenga ese nivel de paciencia estratégica como los chinos. Este Ramadán, mientras las familias se reúnen para romper el ayuno, millones no tendrán suficiente comida para poner en la mesa. El aumento de los precios de los alimentos, el desplazamiento y la pobreza han convertido un mes bendito en una lucha diaria, especialmente para los niños y madres más vulnerables. Por eso, nuestros paquetes de alimentos para el Ramadán van más allá de aliviar el hambre. Cada paquete incluye alimentos básicos esenciales como harina, aceite, arroz, conservas y más, además de vitaminas y suplementos para apoyar embarazos seguros y futuros saludables. Cada paquete lleva consuelo, cuidado y esperanza. Compasión que se siente en cada comida. Esto es compasión en cada paquete. Alimento para hoy. Protección para el mañana. Da este Ramadán. Abre tu corazón. Comparte tus bendiciones. Convierte tu compasión en esperanza. Visita BTML, US/Thinking Muslim para saber más y colaborar. Entonces,
en esa explicación, porque, claro, cuando personas como Merseymer hablan de los desafíos para Occidente, normalmente ponen a Rusia y China juntas. Pero me parece que Rusia, en algunos aspectos, en realidad es bastante superficial como rival, y que en realidad es China la que supone un problema. Entonces, tú suscribes. Recuerdo que hubo un libro que circuló hace unos años en Washington, de Graham Allison. ¿La trampa de Tucídides? ¿Están Estados Unidos y China destinados a la guerra? Quiero decir, ¿crees en la idea de que la guerra es inevitable entre estas dos grandes potencias? No, no lo creo. Creo que Mircea no entiende muy bien a China, así que la metáfora que utiliza, en mi opinión, es demasiado dramática cuando habla de la tormenta que se avecina en China. No, eso probablemente sea más cierto para Rusia que para China. China no es una tormenta, es una guerra global, como ha dicho otro estadounidense. Sí. El auge de... Hay varias interpretaciones sobre el ascenso de China y sus implicaciones en cuanto a la relación con Estados Unidos. Hay quienes creen que la guerra es inevitable, como Ellison y su libro que tú mencionaste. Y hay personas que simplemente le dicen a Occidente que tiene que aceptar lo inevitable. Sí. China es el líder del mundo hoy en día, y más vale que te adaptes a eso. Y varios libros de Mahbub Baniyar, ese es su argumento principal. Varios libros que escribió sobre el ascenso de China. Y hay algunas personas que esperan o intentan teorizar algún tipo de terreno común. Como Kevin Rudd, el ex primer ministro de Australia, en su libro La guerra evitable. Él creía que sí, que la guerra entre los dos es evitable. Sí. ¿Pueden tener algún terreno común? Sí. Y creo que aquí él refleja la preocupación australiana, también porque Australia, culturalmente, pertenece a Occidente, pero geográficamente pertenece a Asia. Así que están atrapados en este fuego cruzado entre Estados Unidos y China. Hay varias interpretaciones. En los propios chinos, encuentro dos líneas de pensamiento en los escritos chinos sobre esto. Algunos de ellos son explícitos al decir que somos el nuevo líder del mundo. Los estadounidenses tienen que aceptar eso. Sí. Y uno de ellos incluso escribió un libro, El sueño chino. Es como usar la misma terminología que en Estados Unidos. Sí. Dice que Estados Unidos toca aceptarlo ya son pasado e historia. Sí. Creo que los chinos son más diplomáticos. Y están intentando decir, no, en realidad, el ascenso de China no es una amenaza para nadie. Quizá podamos crear más equilibrio en el orden mundial. Pero eso no significa que, bueno, esto vaya a afectar la importancia de Estados Unidos o Europa o de otros. Así que están hablando en este tono diplomático. Pero no siempre ha sido muy diplomático. Quiero decir, Xi Jinping asumió el poder en 2012, y durante un tiempo, la diplomacia china pasó por una fase bastante asertiva. Creo que la llamaron diplomacia del guerrero lobo, en referencia a una película famosa que retrata a China en algún momento del futuro, que gobernaba el mundo. Y recuerdo que incluso las embajadas de China enviaban tweets muy contundentes, con un lenguaje muy fuerte, que en cierto modo les hacía sonar bastante como los rusos. ¿Existe en China la tentación de ver y observar su fuerza actual y de expresarse de otra manera? En otras palabras, ¿nos estamos alejando de esa era de ocultar y esperar que vimos durante las últimas 3 o 4 décadas? Es posible que algunos expertos en China break time igual a 0.5s diagonal lleguen a creer que 11 es muy distinto a los líderes anteriores. Como Deng Xiaoping. Sí, exactamente. Deng Xiaoping, por ejemplo, era muy discreto, y lo que hizo se podría llamar una revolución silenciosa. Pero 11 ya no es silencioso, al menos en algunos aspectos,
en cierto discurso interno. Pero sigo creyendo que los chinos son discretos. Están invirtiendo en los errores y meteduras de pata de Estados Unidos. Y un amigo mío me contó que conoció a uno de los líderes del Partido Comunista hace unos años. Y le preguntó, ¿sabes quién es la persona que más ha servido a China? Él respondió que no, que fue Osama Bin Laden porque mantuvo a Estados Unidos ocupado durante 10 años. Así que creo que los chinos están invirtiendo en los errores de los estadounidenses y creen que el tiempo juega a su favor. Así que siguen callados, pero creo que son inteligentes. Sí, recuerdo que en 2016, durante los debates entre Hillary Clinton y Donald Trump, de nuevo, Donald Trump dijo algo muy profundo, tengo que admitirlo. Quiero decir, no suele ser tan profundo. Dijo, ya sabes, hemos estado luchando estas guerras inútiles en Oriente Medio. Hemos gastado $3 billones en estas guerras. Con esa misma cantidad de dinero habríamos podido reconstruir nuestro país 3 veces, como lo ha hecho China. Y eso realmente refleja lo que estás diciendo allí. Pero, ya saben, estos conflictos que los neoconservadores alentaron realmente desperdiciaron la sangre y el tesoro de Estados Unidos. Por supuesto que lo hicieron. Y Trump dijo muchas cosas buenas, pero ¿será capaz de traducirlas en práctica? Yo dudo. Creo que hay algunas influencias a su alrededor. Tal vez su corazón esté con eso, que quiere evitar desperdiciar dinero y sangre estadounidenses. Pero creo que todavía hay gente que lo está presionando. Por ejemplo, la guerra de los 12 días con Irán. Sí. No creo que Trump quisiera participar deliberadamente en esa guerra. Sí. Y por eso se incorporó tarde. Si hubiera sido una decisión estadounidense, creo que el B-2 habría bombardeado Irán primero. Porque así es como, ya sabes, lógicamente, en términos militares, si quieres atacar a Irán de manera efectiva, el veto estadounidense debería empezar. Los bombarderos estratégicos deberían empezar. No esperar varios días, Irán e Israel peleándose entre sí, y Trump llega solo por una noche y dice, destruimos todo. Siento que fue arrastrado en contra de su voluntad a participar en eso. Quizá eso es lo que está pasando también ahora. Todo este discurso sobre un ataque estadounidense a Irán. Sí. Ataque inminente a Irán. No creo que Trump quiera eso. Pero quizá tiene que hacer muchas cosas que no quiere en el sistema estadounidense. Claro, quiero decir, tu especialidad es en relaciones internacionales, en geopolítica, pero por supuesto, también tienes una base islámica muy fuerte. A esa disciplina. Me interesa cómo nosotros, como musulmanes, vemos la historia. Si Fukuyama ve la historia como un continuo, como un camino hacia el progreso, un camino lineal hacia el progreso, como nosotros, como musulmanes. ¿Entendemos el poder y entendemos el futuro de, ya sabes, de lo nuestro? ¿Cuándo? Hubo un tiempo en que los otomanos creían que serían la potencia mundial, hasta el día del juicio. Sí. Así que parecen tener esta filosofía de Fukuyama. ¿Cómo podemos considerar correctamente, como los islámicos, si existe una comprensión islámica del poder y del tipo de conflicto civilizacional? Y piense en todos los imperios, tal vez en todas las naciones que tienen la oportunidad de liderar. Una civilización humana o tener grandes imperios, ya sabes, estamos infectados con este tipo de narcisismo.
Y ellos sintieron, oh, somos los indicados y somos los líderes del mundo. Y así continuaremos. Eso no es realmente lo que nos enseña el Corán. La visión islámica es que los seres humanos son probados con tiempos buenos y tiempos malos, ya sabes, con prosperidad y dificultades. Que haya está rotando. Naciones. Cíclico. Sí, hay algún tipo de ciclo. Y cada nación es probada con tiempos de prosperidad y tiempos de dificultades, tiempos de victoria y tiempos de derrota. Incluso en el tiempo del profeta, la gente no ganó todas las guerras durante el tiempo del profeta. Tienen Bedr, pero tienen Uhud un año después. Entonces, esas son las circunstancias normales. Y creo que un creyente en la fe islámica debe estar preparado para todo este tipo de circunstancias. Ahora, has escrito un artículo sobre geopolítica que realmente recomiendo. Aconsejo a nuestros espectadores que lo lean. Creo que la traducción al inglés aún está en borrador, pero el título es El auge de Oriente y el ocaso de Occidente, el cambio de las potencias globales y los destinos del mundo islámico. Quiero llegar a la parte del mundo islámico muy pronto, pero hay dos ideas distintas de las que hablas en tu artículo sobre las que necesito que me aclares. Hablas de cómo no estamos simplemente atravesando una fase geopolítica, sino que, en realidad, lo que estamos viviendo es un punto de inflexión civilizatorio. ¿Puedes explicarnos eso? ¿Qué es un punto de inflexión civilizatorio? Bueno, hablemos primero en términos de geopolítica y política. Creo que lo que vemos hoy es una especie de resurgimiento de la vieja dicotomía. Como el choque entre potencias terrestres, grandes potencias marítimas, o lo que también llaman el choque entre potencias emergentes y potencias establecidas. Lo llaman en árabe al-Quwa Saida o al-Quwa Saida, aquellos que son dominantes y aquellos que están emergiendo. Así que el ascenso de China está creando este tipo de circunstancias hoy en día. Si observamos detenidamente el orden mundial actual, creo que estamos presenciando el resurgimiento de Asia en general o de Eurasia en un sentido más amplio. Y eso, históricamente, forma parte de lo que se llama las grandes potencias terrestres, los grandes imperios del pasado, imperios terrestres, como los mongoles o China. Y también estamos viendo la retirada de la potencia marítima o de las potencias marítimas. Eso es lo que yo llamo el auge de Oriente y el ocaso de Occidente. Y esta es una expresión utilizada de forma preciosa en árabe por un escritor egipcio que tomé de un escritor egipcio que vivió a principios del siglo XX, Ahmed Hassan al-Zayyat. Utiliza el término como el auge de Oriente y el ocaso de Occidente. Creo que estamos presenciando esto hoy en día. China está ascendiendo poco a poco. Asia, en general, está ascendiendo poco a poco. Occidente está decayendo lentamente, no solo en términos militares y políticos, sino que, incluso socialmente, se percibe ese tipo de decadencia en la moralidad social, por ejemplo. Y esto afecta a todo el mundo actual, incluido el ámbito islámico. Está entre las dos potencias. No pertenece ni a la gran potencia terrestre, ni a las grandes potencias marítimas. Sí. El Islam media. Así que el mundo islámico, hablemos un poco de eso. Creo que usaste la palabra, al menos la traducción es zona de fractura. Dijiste que el mundo islámico no es ni Oriente ni Occidente, sino que está en medio, es intermediario. Y así, por su geografía,
el mundo islámico ocupa un espacio realmente importante. Explícamelo. ¿Por qué es así? Porque, claro, cuando pensamos en el mundo islámico hoy en día, no nos situamos como un actor relevante en este auge de las potencias globales. Sabes, hablamos de Estados Unidos y China, hablamos de Rusia, Europa a veces aparece ahí, quizá también Japón e India, pero el mundo islámico no se considera un poder instructivo, ni un conjunto de poderes con peso, sino más bien poderes sobre los que otros deciden su destino. Entonces, ¿por qué sugieres que el mundo islámico es bastante importante por su espacio geográfico? Es muy importante en términos de potencial y también en cuanto a ubicación o geopolítica. Veamos primero, si lo vemos en sentido amplio, creo que tenemos hoy 4 actores activos. Y tenemos 4 actores pasivos, si podemos usar ese término. El escenario global hoy en día. Las potencias activas son Estados Unidos, China, Rusia y la Unión Europea. Bueno, sí. Y los 4 bloques pasivos son el mundo islámico, la India, África y Sudamérica. Así es como veo el mundo hoy. Creo que hay 8 bloques, y 4 de ellos son bloques muy activos. Los otros son más o menos pasivos. El mundo islámico es uno de estos 4 bloques pasivos hoy en día, pero no es porque tenga que ser así, sino simplemente por las circunstancias históricas actuales. Bien, en términos de geopolítica, ya sabes, todo musulmán sabe que somos la Umma Wasat en cuanto a creencias y valores, etc. Pero creo que también somos Umma Wasat en términos geográficos. Así que también podemos tener ese término en términos de geopolítica. Cuando decimos Basat nos referimos a central. Sí, central y medio, camino medio. Camino intermedio, sí. El mundo islámico es como un continente transcontinental. Se puede decir. El Islam nació en el norte, en esta parte occidental de Arabia, que está en Asia, pero muy cerca de África y también cerca de Europa al mismo tiempo, lo que significa que nació en este punto de conexión entre los 3 continentes. Estos 3 continentes, Asia, Europa y África, son la gran masa del globo que los geopolíticos llaman la isla global. La isla global es esta enorme masa que contiene Asia, África y Europa. El mundo islámico nació allí, en ese punto de conexión entre los 3. Y, por supuesto, en cuanto a la importancia estratégica es extraordinaria. Por ejemplo, en el mundo actual, tenemos el estrecho más importante de la Tierra. Hoy en día hay 8. 7 de estos estrechos están dentro o casi dentro del mundo islámico. Si los contamos de oeste a este, por ejemplo, empezando por Jabal Tareb, pasando por los Dardanelos, el Bósforo, Suez, Bab al-Mandab, Hormuz, Malaca. Estos 7. La única vía realmente importante que no está en el mundo islámico es Panamá. Y por eso esta región es muy importante para todas las naciones. Todas las naciones emergentes, históricamente, han puesto sus ojos en esta región e intentan poner su mano sobre ella. Por supuesto, en términos de energía, de población, de ubicación, el mundo islámico tiene un potencial extraordinario. Desafortunadamente, ese potencial sigue desperdiciándose hoy en día. No se utiliza como debería. Voy a hablar del tema del desperdicio en un momento, pero ¿crees que por eso Israel es tan importante para Estados Unidos? Porque al tener a Israel en la región, evitas el surgimiento de cualquier gran potencia, cualquier poder regional, cualquier forma de unificación, porque crea
Este quiebre en la región y trata continuamente de mantener a las demás potencias bajo control. ¿Crees que, solo desde una perspectiva geopolítica o geográfica, Israel sigue siendo importante para Occidente por ese tipo de relación básica de poder? En ese sentido negativo, sí. Quizá Israel fue importante de manera positiva para Occidente en los años 60, digamos, durante la Guerra Fría. ¿Por qué? Había algunos regímenes árabes que estaban profundamente conectados con la Unión Soviética, por ejemplo. Así que si Estados Unidos tenía un país cercano, como Israel en ese momento, quizá fue útil en ese momento específico, pero ya no lo es. La importancia de Israel hoy en día es la que has descrito, creo yo. Sí, simplemente se trata de impedir cualquier tipo de poder emergente, cualquier tipo de unificación en esta región. Sí. Y el lugar de Israel también es muy interesante. Veo el mapa del mundo islámico como un gran pájaro, con Arabia en su sentido amplio. Eso incluye Irak y la Gran Siria. Eso es, por ejemplo, el corazón. Y con dos alas, un ala oriental que se extiende hacia Asia Central y del Sur, y un ala occidental que se expande hacia el oeste y el norte de África. Incluso si buscas mundo islámico en Google, verás que tiene la forma de este pájaro. Cuando miras dónde está Palestina en ese pájaro, lo encontrarás exactamente en el lugar del corazón. Así que la gente que ataca al Islam en Palestina, en realidad ataca al Islam en el corazón. No atacaron. Ya sabes, está a la izquierda o a la derecha, o algo en la periferia. Sí, ¿Sabes? atacaron al corazón. Y ese es el riesgo. Ese es el peligro que tenemos, el peligro que enfrentamos. Pero creo que el conflicto en Palestina nunca fue un conflicto local o localizado. Siempre fue global. No es, esto tampoco es nuevo. Sí, sabes, escribí mi tesis doctoral, de hecho, sobre las cruzadas. ¿En serio? Y las cruzadas fueron un conflicto global. Toda Europa occidental, todo el cristianismo occidental se movilizó para atacar, con el objetivo de expulsar a los musulmanes de Palestina. Lo mismo ocurrió cuando los británicos llegaron a la región antes de que el general al-Limbi invadiera Jerusalén. 33 años antes ocuparon el Cairo, y unos años antes de eso, ocuparon Basora, viniendo desde la India. Y luego, 2 años antes de ocupar Palestina, intentaron ocupar Estambul en la famosa batalla de Gallipoli. Así que si miras Jerusalén, la encontrarás en el corazón de este triángulo. Tienes el Cairo, Bagdad y Estambul. Así que no puedes controlar Palestina sin controlar toda la región. Y eso es lo que genera el conflicto sobre Palestina. Siempre es un conflicto global. Mencionaste antes que, a diferencia de estas potencias activas, estas 4 potencias activas, el mundo islámico es una potencia pasiva. Y por eso es una región sobre la que las grandes potencias globales llevan a cabo sus actividades maliciosas, o sus actividades, en vez de que sea la región la que marque la agenda. Y es capaz de operar estratégicamente en este en este espacio de transición, o en este mundo fracturado. ¿Por qué hemos desperdiciado nuestros esfuerzos? Sé que es la pregunta del millón, de alguna manera, pero ¿por qué es así? En este momento, el mundo árabe, el musulmán, ha fracasado en aprovechar la oportunidad de esta ruptura. Para reunificarse, para construir tendencias integracionistas, para establecer la paridad económica entre los diferentes estados y para crear uniones económicas y militares como la OTAN? ¿Qué nos impide alcanzar ese nivel de unificación? Difícil pregunta. Bueno, yo creo.
Falta de visión, falta de compromiso moral, egoísmo político, ignorancia, muchísimos factores, lamentablemente. Y también hay algunas causas estructurales, como la falta de democracia y de instituciones reales que reflejen la voluntad del pueblo. Todo eso junto, además del legado del colonialismo, que sigue estando muy presente en esta región. Ahora, como profesor Alfie Schleim, en uno de sus libros que me asignaron hace mucho tiempo, cuando era estudiante en la Universidad Tecnológica de Texas, es un libro sobre la historia de Oriente Medio. Él dijo, ya sabes, la desgracia de esta región es que Oriente Medio nunca tuvo la oportunidad, en la época moderna, de desarrollarse según sus propias leyes naturales. Así que esta región no se está desarrollando de acuerdo con sus propias leyes naturales. La mano extranjera sigue siendo muy pesada. Pero creo que, al final del día, es nuestra responsabilidad. Sí. Lo peor de todo es la dictadura. Los dictadores hacen una cosa y la gente dice o hace otra. Y sin resolver esa enfermedad estructural y profunda, no creo que vaya a salir nada bueno, lamentablemente. Quizá, quiero decir, debido a la atrocidad que vimos en Gaza, debido a esto. Ahora Israel, por ejemplo, te encuentras con que Israel está bombardeando 4 o 5 países en un solo día. Este tipo de comportamiento ojalá despierte a la gente, que haga que algunos se den cuenta. Lo he notado en el último mes. Hay una especie de acercamiento, aunque sea pequeño, entre algunos países de la región. Por ejemplo, entre Arabia Saudí, Turquía, Egipto, Pakistán. Qatar, quiero decir, hay algunos, siento que al menos hay cierta sensación de eso. Existe un peligro inminente, que todos son objetivo, todos están en riesgo. Espero que eso sea el principio. Pero aún nos queda mucho trabajo por hacer. Sí. Antes has dicho que la multipolaridad es una oportunidad. Es algo positivo para el mundo, porque, por supuesto, así no existe ese único polo que acumula poder y es capaz de imponer su propia justicia, especialmente sobre el mundo musulmán, como vimos en Irak, Afganistán y otros lugares. Pero, por supuesto, la multipolaridad también tiene sus peligros. En un mundo anterior al mundo bipolar de la Guerra Fría, ya sabes, un mundo multipolar llevó a las 2 guerras mundiales. Un mundo multipolar también llevó a que estados, ya sabes, que son potencias intermedias, no pudieran maniobrar en ese espacio. ¿Cuáles son los peligros de la multipolaridad sobre los que, como mundo musulmán, debemos reflexionar? Hablemos primero de los beneficios de la multipolaridad. Porque lo veo desde una perspectiva histórica, ya sabes, a mediados del siglo XX, muchas naciones se beneficiaron de la ruptura entre la Unión Soviética y Occidente. El movimiento de liberación, todos los movimientos de liberación en el mundo se beneficiaron de eso. Quiero decir, el ejemplo más claro. En el mundo árabe es la Revolución Argelina, por ejemplo. Fue Apoyada por la Unión Soviética, por Mao Zedong, por Ho Chi Minh, por Tito y por todos los comunistas del mundo. Y no lo hacen por los argelinos, sino porque formaba parte de su estrategia ayudar a cualquiera que pudiera molestar. A las potencias occidentales. Sí, creo que si somos lo suficientemente inteligentes como para beneficiarnos de la nueva multipolaridad, puede ser beneficioso. Por supuesto, también existe un riesgo, porque otros intentarán librar sus guerras en nuestra tierra, por ejemplo. Eso también ocurrió entre Occidente y la Unión Soviética.
Por ejemplo, hay muchas guerras. Los estadounidenses nunca lucharon cara a cara contra los rusos en los 40 años de la Guerra Fría, pero luchaban contra ellos a través de otros. Y este tipo de guerra también es arriesgado. Pero creo que hoy los musulmanes pueden beneficiarse del auge de China, al menos tácticamente, para presionar un poco y deshacerse de la infiltración estratégica. La infiltración estratégica occidental, para mí, es lo más peligroso porque es muy profunda. Ha estado ahí durante siglos. Desde que Vasco da Gama llegó al Océano Índico hace 500 años, esta infiltración estratégica occidental en la región. No se puede lograr nada con este tipo de infiltración estratégica. China, al menos, como China a mediados del siglo XX, cuando ayudaron a algunos movimientos de liberación, creo que pueden hacerlo. Se puede encontrar algún tipo de espacio común con ellos, sí, lo cual no es fácil todo el tiempo, por supuesto, pero creo que si se hace bien, puede ser muy beneficioso. Así que, en tu artículo, hablas de cómo China puede ofrecer al mundo musulmán cierta capacidad de maniobra, cierta habilidad para... Pero, por supuesto, hay una preocupación respecto a China, por ejemplo, su trato hacia los musulmanes dentro de sus fronteras, ya sabes, los uigures. Existe la sensación de que, incluso si China en esta etapa está intentando acercarse a Arabia Saudí o Afganistán, cuando China se convierta en una potencia lo suficientemente fuerte, aplicaría ese mismo sentimiento antiislámico que aplica a sus propios ciudadanos al tratar con el mundo islámico. En otras palabras, China actuaría de manera similar a, digamos, como han actuado los estadounidenses en el mundo musulmán durante los últimos 20 años. Bueno, creo que en la estrategia no te importa tanto la intención, sino la acción o el interés de la otra parte. Creo que China no tiene historia colonial como la tiene Occidente. Por cierto, ni siquiera tienen la experiencia colonial. Sí. Quiero decir, a diferencia, por ejemplo, de los occidentales, ya sean los franceses en el norte de África o los británicos en Asia, por ejemplo, en Oriente Medio. China es una civilización más bien autosuficiente. Siempre se han sentido autosuficientes. Sienten que no necesitan a los demás. Ni siquiera tienen un mensaje que transmitir a otros. Quiero decir, no hacen mucho por difundir su idioma, por ejemplo. Sí. ¿Establecer estos institutos Confucio? Es irrelevante. Ya sabes, mira cuánta gente habla inglés hoy en esta calle, y también los que hablan chino, por supuesto. Es una gran diferencia. Así que esa es una de las debilidades de China. No tiene el atractivo cultural. Su poder blando es casi nulo. Y eso es bueno. Lo más importante para mí es que no tienen esa infiltración estratégica que tienen los occidentales. Los occidentales, con esta infiltración estratégica, juegan con la ecuación interna dentro de nuestro país. Es decir, controlando a unos pocos oficiales militares, pueden cambiar el sistema político de este país y pueden apoyar el golpe de Estado en ese país, etc. Así que, si el problema es con China, si tienes un problema con China, al menos tienes un problema con un extraño. Pero con Occidente, el problema está en alguien que trabaja desde dentro. Él está luchando contra vosotros con vuestros propios medios, utilizando a vuestra propia gente, luchando contra vosotros en vuestra propia tierra. No digo que China no tenga ambición. Por supuesto que tienen ambición. Y solía pedirles a mis estudiantes que vieran una película china llamada Operación Mar Rojo, sobre asuntos globales e internacionales.
Es una película china producida por el ejército chino. Gastan mucho dinero en ella, alrededor de 77 millones de dólares. Y trata de eso. Es como, ya sabes, las películas de Hollywood que glorifican a los marines estadounidenses, pero esta vez son los marines chinos. Y es muy importante, ¿sabes? Cuando se la pongo a los estudiantes, les digo, vale, vamos a ver esta película. Veamos qué tipo de mensaje intenta transmitir al público chino, a la gente de nuestra región y a los competidores. Potencias globales como Estados Unidos, por ejemplo, intentemos sacar estos 3 mensajes de la película. Los chinos tienen ambición, y creo que han de alguna manera contenido el Islam asiático, podríamos decir, de alguna forma. Quiero decir, China tiene una relación estratégica con Pakistán. Están invirtiendo fuertemente en infraestructuras en Asia Central. Son ellos quienes están reconstruyendo Afganistán hoy en día, por ejemplo. Tienen un tratado de asociación estratégica con Irán. Por supuesto, tienen el puerto de Gwadar en Pakistán y una base militar en Djibouti, etc. Ya ves, tienen su propia ambición. Pero creo que su forma de hacer negocios es mucho más fácil a corto plazo. No sé qué pasará en el futuro, por supuesto. Entonces el problema es ese, el problema crónico que tenemos con las potencias occidentales. Sí. Los musulmanes en China. Es un buen punto. Es trágico, sin duda, lo que está sucediendo con los musulmanes en China. Pero creo que también tenemos que dar a cada país musulmán, o a cada nación musulmana, el derecho a lograr sus propios intereses, sin hacerlos responsables de lo que les sucede a los musulmanes en otro lugar. Es decir, cuando los argelinos tomaban armas de la Unión Soviética, esta estaba ocupando a muchos musulmanes, por supuesto, en Asia Central. Les imponían incluso el comunismo y el ateísmo. Pero los argelinos no son responsables de lo que les pasa a los musulmanes, uzbecos o tayikos, o a otros musulmanes. Quiero decir, no pueden hacer nada al respecto. Así que tenemos que dar ese tipo de, creo, dar a la gente margen de maniobra para poder lograr ciertos intereses. Y de hecho, creo que cuanto más intereses comunes haya con China, eso les dará a los musulmanes voz sobre lo que está ocurriendo también, y probablemente tendrán la posibilidad de defender a los musulmanes en China, o de convencer a los chinos de que, por su propio interés, traten mejor a los musulmanes para poder tener una buena relación con el mundo islámico, por ejemplo. ¿Por qué es tan importante para los musulmanes, según tú, estudiar geopolítica? Porque, por supuesto, es un tema que realmente no estudiamos. Y quizá hoy, muchos de mis espectadores dirían, vale, esta es una gran conversación, pero está fuera de mi alcance profundizar en las complejidades y los detalles de la política internacional. Eso es para personas especiales o para expertos concretos. Tú sostienes que realmente hay una necesidad, como parte de nuestro aprendizaje como umma musulmana, de que seamos muy conscientes de las relaciones globales. Por favor, explícanoslo. ¿Por qué es eso tan importante? Y pensemos en la cultura islámica. Hemos sido demasiado abstractos durante demasiado tiempo. Hablamos mucho de creencias abstractas, hablamos mucho de principios abstractos, hablamos de identidad, de cultura, de todo tipo de abstracción cultural. Sin eficiencia, sin un esfuerzo efectivo. Y creo que la razón de esto es que hoy ignoramos 2 campos de conocimiento muy importantes, la geopolítica y el estatus estratégico. exacto. Quiero decir, el gran pensador argelino Malik Benavi habló de esto en uno de sus libros. De hecho,
en varios de sus libros, y lo llamó la falta de lógica práctica, o utilizó la palabra francesa savoir-faire, que significa saber hacer. Que los musulmanes realmente necesitan saber hacer. Necesitan experiencia técnica en el sentido estratégico y político aquí. Así que creo que, con un sentido estratégico y un buen estudio de la geopolítica, eso nos ahorrará mucho tiempo y esfuerzo. Los musulmanes están haciendo enormes sacrificios, pero los resultados son bastante mediocres. No hay compatibilidad entre el sacrificio y los logros. Y cuando ves eso, significa que hay un problema en la comprensión práctica, el sentido práctico o el sentido estratégico. Así que creo, realmente lo creo, y llevo muchos años trabajando en estos temas culturales abstractos, sobre el pensamiento político islámico, la historia política islámica, la filosofía de la religión y ese tipo de cosas que estudié en la universidad. Pero siento que falta algo que debemos, y aconsejo a los jóvenes musulmanes que dediquen algo de tiempo y esfuerzo en la postura geopolítica y estratégica. Voy a decirlo, no lo creo, pero lo que estás diciendo es música para mis oídos. Pero yo diría que mucha gente sugeriría, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el Islam? Ya sabes, el Islam es cumplir con tus obligaciones, aprender el Corán, aprender la Sunna, entender cómo vivir una vida moral. Y el paradigma es intentar acercarse personalmente a Alá para alcanzar el Jannah. Y este tema de la geopolítica, seguramente no es un tema religioso. Eso no es algo que nos haga ganar el Jannah. Entonces, ¿por qué deberíamos incluir eso en nuestro aprendizaje? ¿Cómo responderías a esto? Sí, esa es una pregunta muy importante, en realidad. Y esto puede llevarnos a que, porque mis estudios fueron en historia de la religión y filosofía de la religión, hay algo que llamamos tipos de religiosidad. Existen varios tipos de religiosidad. Algunas personas concentran toda su energía religiosa en cumplir ya sabes, realizar rituales, sa'ab, Ibadat. y eso se llama religiosidad ritual. Y eso es. Existe la religiosidad social. Hay personas cuya energía religiosa, por ejemplo, se dedica a hacer obras de caridad y defender a los oprimidos. Y hay personas cuya religiosidad es intelectual. A eso se le llama religiosidad intelectual. Les gusta debatir ideas sobre religión. Son muy hábiles defendiendo la fe y las ideas religiosas, pero puede que no sean muy practicantes en su vida personal, etc. Creo que a veces tiene algo que ver con la personalidad humana. Ya sabes, cada uno tiene su personalidad. Pero también tenemos que ver que el Islam es diferente de otras religiones. Cuando hablo habitualmente del Islam y del secularismo, les digo que cada religión tiene su propio fundamento. Y. Ese fundamento es el que tenemos que utilizar para juzgar nuestro propio comportamiento. Por ejemplo, encontrarás una base en la etapa temprana de cualquier religión. ¿Cómo empezó el budismo como religión? Buda era un príncipe. Era un príncipe indio. Eso significa que estaba involucrado en la política. Pero cuando empezó su misión, huyó del palacio. Y dejó atrás todo lo relacionado con la vida pública. Y fue a esa higuera, se sentó allí, y así sucesivamente. Así es como nació el budismo. Nació cuando Buda se retiró de la vida pública a la vida privada. El Islam fue exactamente lo contrario. El profeta Mahoma estaba en la cueva de Hira. Cuando el Corán le llegó, lo llevó de nuevo a la sociedad.
E incluso cuando intentó cubrirse, Maulana al-Rumi tiene un poema muy bonito sobre esto, que cuando el profeta intentó cubrirse, el Corán le dice, no, no puedes. Tienes que levantarte, tienes que descubrirte. La gente te necesita. Recuerdo una historia bonita, mencionada por Iqbal en su obra sobre la construcción del pensamiento islámico. Este es Muhammad Iqbal, Muhammad Iqbal, el Grande. pakistaní. Soy uno de los fans de Iqbal, por supuesto, y escribí mucho sobre él. Sí, Y fui a Lahore solo para visitar. lo sé. Jovid Manzil y Mazari Iqbal y yo conocimos a sus nietos. Y. Fue un viaje extraordinario. Iqbal, en su reconstrucción del pensamiento islámico, citó algunos versos de poesía escritos por un poeta sufí afgano. Su nombre Abdul Qudus. Abdul Qudus dijo en su poesía que el profeta Muhammad ascendió al séptimo cielo y luego regresó a la tierra. Por Dios, si fuera yo, nunca regresaría. Si fuera allí, nunca regresaría a la tierra. Y entonces Iqbal dijo, bueno, esta es la diferencia entre la conciencia sufí y la conciencia profética. El sufí quiere salvarse a sí mismo. No le importa lo que les pase a las personas en la tierra. Pero, El profeta tiene que volver porque la gente le necesita en la tierra. Así que para los musulmanes, no basta con salvarse a uno mismo. No es suficiente retirarse de la vida pública e irse al bosque, como hizo Buda. No, necesita retirarse de su cueva a la vida pública. Y eso es parte del Islam. Y yo. Cuando leemos el Islam a través de los ojos de otras religiones, tal vez nos confundamos, pero creo que debemos leer el Islam en sus propios términos. cuéntame sobre esa fascinación por Muhammad Iqbal. Yo muy raramente. Tengo toda la tarde. Muy rara vez conozco a una persona o académico árabe que lea Muhammad Iqbal con tanta atención. Quiero decir, ¿por qué? ¿Por qué Muhammad Iqbal? No sé por qué, pero me fascinó Iqbal hace 25 años. Sí, Por mucho tiempo. para los no iniciados, ¿quién es Muhammad Iqbal, Allama Iqbal, y por qué es tan profundo? Iqbal es simplemente una personalidad fascinante. Yo, sabes, lo conocí primero a través de los libros, algunos libros en árabe sobre él y en inglés, como un libro de Sayyid Hassan Nadvi. La gloria de Iqbal fue escrito originalmente en árabe, sí. Y otro poeta egipcio y médico, un genio. Se llama. Su libro es Iqbal al-Sair al-Tair, Iqbal, el poeta revolucionario. El autor es Najib Kelani. Y creo que el libro de Anmar Chamel, de Gabriel Swin, empezó con esto, y luego simplemente se volvió extraordinariamente fascinante. Comenzó así. Y luego leí todos los libros de Iqbal, por supuesto, toda su poesía. Memoricé cientos de versos de su poesía en traducción al árabe. Lo leí en traducción francesa, inglesa, árabe. Ojalá pudiera leerlo en urdu y persa, por desgracia. Todavía no es posible. Me ocurrieron muchas historias bonitas con Iqbal. En 1915, estaba en una conferencia en Granada. Le dije a mi amigo, tengo que ir a Córdoba. Él dijo, ¿por qué? Dije, quiero leer el poema de Iqbal, La mezquita de Córdoba, dentro de la mezquita. Dijo, ¿qué? ¿Vas a viajar 3 horas en autobús y 3 horas de vuelta solo para leer este poema durante 2 minutos? Dije, por supuesto. Para mí, vale la pena. Sí, Vale la pena. Así que fui allí y leí el poema dentro de la mezquita, y había un español
Oficial de policía viene hacia mí. Señor, aquí no se permiten declaraciones públicas. Me está persiguiendo. Y yo me escondía detrás. Sí. Detrás de los turistas dentro de la mezquita hasta que pude, sí, grabarlo. ¿Y cuál era el poema? ¿Te acuerdas del Raf? Sí lo memoricé. Pero, Está en traducción árabe. cuéntanos en árabe cuál era el poema. Sí, lo es. Se llama Mezquita de Kurtuba. Mezquita de Kurtuba. Ashral Tarifi. Mezquita de Kurtuba. Maru amasana abjadu lilaumi bisadri kayati sautun maza ala yuraddidu. Es un poema muy largo, pero no quiero leerlo en árabe para su audiencia. Es posible que no lo entiendan. Él. Y a grandes rasgos, ¿qué es? ¿Se lamenta por la pérdida de Córdoba? ¿Cuál es la Esencia, sí, la pérdida de Al-Ándalus. Iqbal fue el primer musulmán que rezó dentro de la mezquita de Córdoba. Kurtuba después de 700 años. Quiero decir, Kurtuba fue tomada por los españoles en 1238 y él visitó la mezquita en 1931. Y consiguió un permiso especial de verdad? del ministro de Cultura de España de aquella época, que era su amigo, era orientalista, estaba profundamente interesado en la cultura islámica. Tiene un libro sobre el Islam y la Divina Comedia. No, la Divina Comedia de Dante. ¿De Dante? Sí, la Divina. Ya sé a lo que te refieres. Es infernal. La Divina. Sí, el infierno de Dante, quizá. Sí, tal vez. Sí. 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 Y tengo sus fotos orando allí dentro. En realidad, escribió varios poemas sobre Andalucía, entre ellos uno sobre el río Kurtuba, otro en el que se despedía de Kurtuba, adiós a Kurtuba. Y este es uno de sus poemas más bellos. Poema, al menos en la traducción árabe. Y mi amigo Khurram Safik, un erudito pakistaní de Iqbal, también me dijo que, bueno, no me lo dijo a mí, pero lo dijo. En uno de sus libros, dijo que el poema La mezquita de Kurtuba es el poema más elocuente jamás escrito en Urdu. En la historia de esta lengua, dije, nosotros Tenemos que traerte de vuelta para hablar sobre Allama Iqbal, creo, más adelante. Porque eso es, sí, muy alejado de la geopolítica. muy alejado de la geopolítica. De hecho, una última pregunta. Así que, con todo lo que hemos dicho hasta ahora, y hemos hablado sobre la importancia de la geopolítica, y, bueno, yo personalmente veo el aprendizaje de la geopolítica como parte de nuestro deber religioso como umma musulmana, porque es así como nosotros, como musulmanes, acumulamos fuerza y poder como umma. Y sabes, quizás sea nuestra falta de comprensión de la geopolítica lo que nos ha llevado, al menos en parte, a nuestro estado tan problemático y desafiante en el mundo. ¿Cómo llegamos ahí de manera práctica, aparte de estudiar geopolítica a nivel universitario? Y, por cierto, no está garantizado que alguien que estudie geopolítica vaya a ser un estratega eficaz en la práctica de la geopolítica, ¿verdad? Hay muchos que van a las universidades de Londres y regresan y gobiernan el mundo musulmán, no particularmente bien, supongo. Entonces, ¿cómo inculcamos, cómo introducimos la geopolítica en nuestro sistema de alakat, en nuestro sistema de madrasas, en nuestro... Piensa cuando haces instituciones. Por supuesto, el conocimiento por sí solo no es suficiente, definitivamente. Es necesario compromiso, por supuesto. Pero creo que la gente está informada sobre geopolítica, sobre el estatus estratégico. Si están comprometidos, pueden servir la causa mucho más, de una manera mucho más eficaz. Y hay mucha falta de eficiencia en lo que los musulmanes están haciendo hoy en día, lamentablemente. Creo que eso también. La idea principal de Malik Ben Nabi en sus libros es esa falta de eficiencia, l'efficacité, como la llamaba en francés. Esa es una de las principales enfermedades de la misma cultura hoy en día. Creo que la geopolítica simplemente nos hace realistas, y podemos tener planes prácticos,
Podemos hacer política en el sentido práctico, no como eslóganes o abstracciones. Y eso es lo que se necesita hoy. Y hablando de geopolítica, creo que también necesitamos entender el mundo islámico geopolítico, qué tipo de potencial tenemos, porque el mundo islámico está tan dividido hoy en día, por ejemplo, con todo el potencial que tenemos. ¿Es por de identidades múltiples y diversidad? No, no lo creo. En la Unión Europea tiene 24 idiomas oficiales. La Unión Europea, por ejemplo. Y hay muchas etnias en Europa, pero hoy en día son como un solo país federal. Si miramos al mundo occidental en general, con la OTAN, con fronteras abiertas, caminando juntos, al menos antes de que Trump trajera sus nuevas ideas. Sí. Es decir, al menos en los últimos 70 años, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Occidente ha sido un bloque muy eficaz, con enormes distancias geográficas y enormes diferencias étnicas y culturales, pero ha sido capaz de trabajar unido. Quiero decir, no estoy de acuerdo con quienes son pesimistas respecto a la realidad del mundo islámico hoy en día. Y dicen, oh, hay tanta gente, tantos idiomas, están demasiado lejos. ¿Cómo puedo estar unido con Malasia, por ejemplo, o con Bangladesh o con Senegal? Está muy lejos, es demasiado diferente. Lo mismo ocurre en el mundo occidental, ya sabes. ¿A qué distancia está Australia del Reino Unido, por ejemplo? Son 15.000 kilómetros. Pero ambos forman parte del mundo occidental. Así que, creo que también necesitamos crear un sentido práctico de cómo lograr la unidad islámica. Por cierto, Bal habló de 2 principios sobre esto. No siempre escribía poesía, también se dedicó a la política. Habló sobre la necesidad de una Liga de Naciones Islámica. Y eso estaba en las teorías. Y también escribió en una de sus cartas que habló sobre la necesidad de una comunidad islámica. Habló de estos 2 conceptos, la Liga Islámica de Naciones y la Mancomunidad Islámica. Es decir, era un hombre de su tiempo. Al menos estaba pensando en cómo otros logran algún tipo de unidad y por qué nosotros no lo hacemos. Creo que, necesitamos un cambio profundo en nuestra cultura política. Y lo primero y más importante es estar más familiarizado, creo yo, con el estatus geopolítico y estratégico, para ser prácticos. muchas gracias, Hazakaya Kair, profesor Dr. Mohamed Mokhtar Al-Sinkiti. Agradecer. Muchas gracias por tu tiempo hoy, y realmente creo que ha sido una entrevista maravillosa. Muchas gracias. Muchas gracias. Hazakaya Kair. Assalamu alaikum. Ahora has llegado al final de este programa, y el hecho de que hayas permanecido hasta el final me dice que realmente crees en nuestro trabajo. Considere hacer una donación única o hacerse miembro visitando timkinmuslim.com. Ahora, tus contribuciones te dan acceso exclusivo a contenido detrás de cámaras y la posibilidad de hacer preguntas a nuestros invitados y participar en llamadas mensuales. Conmigo, mi equipo y nuestros invitados como Sami Hamdi. Hazakaya Kair, y no os olvidéis de incluirnos en vuestras oraciones.